Creo que entrevistaron a unos 100 CEOs o algo así y les preguntaron cuál preferirían, impuestos más bajos o menos regulación. Y casi todos ellos dijeron que preferían menos regulación. Y creo que eso te dice mucho sobre la dirección que necesitamos tomar. Y es genial escuchar que con suerte están yendo en esa dirección. Quiero volver a la curva de rendimiento porque mucha gente, ya sabes, entendemos cómo suele predecir las recesiones. Normalmente, con un ciclo de recortes de tasas de la Reserva Federal, están recortando por un crecimiento más lento. Y ese crecimiento más lento generalmente lleva a, digamos, un PIB real negativo durante un par de trimestres y un aumento de la inflación. Todos sabemos lo que pasa. Tuviste la excepción de mediados de los 90, pero toda la curva no estaba invertida. Así que creo que eso es un poco como comparar peras con manzanas. Pero es muy difícil en ese momento. Obviamente, me han equivocado en esto. Pensé que habría sucedido dentro de los 2 años, que la rentabilidad a 2 años estaba invertida. Pero estaba mirando el diferencial a corto plazo el otro día y la Reserva Federal. Creo que este es en realidad su indicador favorito. No es la rentabilidad a 3 meses como he leído en CNBC. Y noté ese diferencial a corto plazo, y no sé si la Reserva Federal hace esto, pero tienen como un promedio móvil de 90 días. Y si miras ese promedio móvil de 90 días, está casi exacto. Volviendo a principios de los años 70, no solo en cuanto a predecir la recesión, sino que también es un mecanismo de sincronización mucho mejor. Década de 1970, en cuanto a no solo predecir la recesión, sino hacer un mecanismo de sincronización mucho mejor. Desde el punto de vista de, normalmente, where obtienes la contracción una vez que se desinvierte, donde en el plazo de 2 años, el de 3 meses, puede estar un poco descontrolado, como decíamos antes. Entonces, ¿qué es el diferencial a corto plazo? Es, de hecho, el indicador favorito de la Reserva Federal. ¿Y qué piensas al respecto? Así que sé que se está prestando mucha atención a la forma de la inversión de la curva. Hay diferentes cosas como, ¿sabes? Dos posiciones, la rentabilidad a 3 meses y cosas que miran hacia adelante. Así que quiero dar un paso atrás y quiero hablar sobre lo que creo que, digamos, causa estos movimientos y por qué. En este momento no le prestaría demasiada atención a eso. Primero que nada, lo que determina las tasas a corto plazo es básicamente las acciones de la Reserva Federal. El mercado está tratando de anticipar lo que haría la Reserva Federal en los próximos 2 años. Y eso es realmente lo que es la rentabilidad a 2 años. ¿Y cuál es tu rentabilidad a 10 años? Es lo que piensa el mercado, que el camino de la tasa de interés de la Reserva Federal durante los próximos 10 años, más algunas dinámicas de oferta y demanda, ¿verdad? Digamos que el Tesoro, si de repente emitiera una gran cantidad de bonos a 10 años, eso ejercería presión al alza sobre los rendimientos, mayor oferta, lo que a su vez presionaría a la baja los precios. Así que, hablando históricamente, cuando ves que la curva se invierte, digamos que la rentabilidad a 2 años o la rentabilidad a 3 meses es más alta que la rentabilidad a 10 años. Lo que eso significa es que el mercado está anticipando que la Reserva Federal va a reducir las tasas en los próximos meses. Ahora bien, ¿por qué la Reserva Federal reduce las tasas? ¿Por qué la Reserva Federal recortará las tasas en los próximos meses? Es porque el mercado percibe que va a haber una desaceleración económica. La Reserva Federal tendrá que recortar las tasas. Así que, en cierto sentido, cuando tienes una curva invertida, el mercado está adivinando que la Reserva Federal va a recortar las tasas en los próximos meses, probablemente debido a una desaceleración económica o algo por el estilo. Ahora, eso es básicamente lo que significa. Y a veces el mercado tiene razón y a veces no. Ahora, recuerda que en los últimos años hemos visto todo tipo de inversiones y cosas así, todo tipo de predictores de recesión. Pero la recesión simplemente no ha llegado aún. Así que creo que deberíamos centrarnos menos en la forma de la curva como una señal para el futuro en este momento. Es porque vivimos en un periodo de grandes cambios. Todo el orden económico mundial está siendo transformado. Cómo se está llevando a cabo la política fiscal está cambiando, ¿verdad? Recuerda, hemos estado teniendo un récord histórico, 6%, récord de déficit fiscal en un periodo sin recesión y sin guerra durante los últimos años, ¿verdad? Así que muchas cosas están cambiando. El futuro no se parecerá al pasado. Y así, muchas de las personas del mercado que han estado apostando en esta área van a estar usando un manual que está desactualizado. Así que no me centraría demasiado en la forma de la curva hoy. Creo que eso funcionará una vez que volvamos a establecer un nuevo paradigma que todos entiendan. Pero en este momento creo que todo está en el aire. Tengo una opinión diferente porque miro los déficits como un ejemplo. Conozco a mucha gente y no estoy diciendo que esta sea tu opinión, pero mucha gente dice, es casi imposible que
Estados Unidos entra en recesión cuando tienes un gasto deficitario de, digamos, el 6% del PIB. Pero si miras antes de la crisis financiera global, era del 3 al 4%. Así que no es como si estuviéramos, ya sabes, en un 1% o si tuviéramos un superávit o algo así. Y de repente estamos teniendo este enorme y masivo déficit. Y luego también trato de pensar en por qué a lo largo. Y quiero decir, lo estás tocando justo ahí. Otra forma de decirlo es expectativas de crecimiento e inflación. Están disminuyendo. Y por lo tanto, si eres un banco, un fondo de cobertura o un fondo de pensiones, dirías, mira, tengo capacidad en mi balance. ¿Qué voy a hacer con eso? Así que tengo un par de opciones diferentes. Y al final del día todo se trata de riesgo y recompensa. Así que sí, dices, está bien, aquí tengo una oportunidad del 6%, pero tengo que prestar en la economía real o en la economía global, algo así. Pero tengo el riesgo X y Y, sea, o simplemente puedo comprar un bono del tesoro a 10 años al 4.5%, 5%. Así que es un rendimiento más bajo, pero luego se trata de riesgo. Así que a medida que aumenta el riesgo, tiene más sentido comprar ese tesoro, lo que va a hacer que baje la parte larga de la curva. Y si el riesgo está disminuyendo, entonces lo que vas a hacer es optar por prestar en la economía real y luego vas a tener ese extremo largo, aplanar. Así que no sé si diría de manera definitiva que ya sabes, tienes que tener una recesión, pero creo que es una indicación de lo que están haciendo estos megabancos. Y las instituciones financieras están haciendo con su capacidad de balance. Y eso es algo que tienes que tener en cuenta en la ecuación. Oh, absolutamente. La capacidad del balance es realmente importante. Y una de las cosas interesantes es que parece que podríamos tener algo de desregulación en ese sentido, de modo que los bancos podrían tener más capacidad en su balance para comprar bonos del tesoro en el futuro. Ahora, ya, esto es algo que se ha especulado en el mercado y lo ves un poco en los precios del mercado. Así que eso va a cambiar muchas cosas que vemos en el mercado también, ¿verdad? A medida que los bancos tienen más capacidad, eso mitiga un poco el gran déficit fiscal. Ahora, sin embargo, creo que es posible tener un déficit fiscal en una recesión. Quiero decir, eso pasa. Quiero decir, digamos que vemos que eso sucede mucho en, digamos, países de América Latina, ¿verdad? Por ejemplo, ahora hipotéticamente, no sé si esto va a suceder y si simplemente no lo hacemos, no es solo que empecemos a hacer cumplir las leyes fronterizas, sino que realmente comencemos a deportar a las personas. Si tenemos menos trabajadores, bueno, eso va a reducir el crecimiento económico, tal vez tener un crecimiento económico negativo. Ahora, en términos per cápita, creo que eso probablemente va a aumentar el crecimiento per cápita, dado que estás eliminando a algunos de los, supongo, a las personas de menor crecimiento per cápita en el país, pero en conjunto el país estará produciendo menos bienes y servicios. Alternativamente, digamos que sí tenemos una gran guerra comercial, aranceles de Estados Unidos, Canadá, México de manera significativa. Y todos se retaliarán y nadie sabe qué está pasando. Podrías tener un ambiente empresarial tan frío que el sector privado se contraiga mucho. Y el sector privado sigue siendo mucho más grande que el sector público en los Estados Unidos. Sí, y volviendo a los aranceles y conectándolo con la curva de rendimiento y la acción de precios que estamos viendo en el extremo largo, porque todos asumen que van a ser inflacionarios. Y es cierto que aumentarán los precios de las cosas que están sujetas a aranceles, como un automóvil, o las cosas que compras en Walmart o Home Depot u Objective. Pero a menos que los ingresos estén aumentando, entonces estás robando a Pedro para pagar a Pablo. Y eso podría llevar a una contracción económica muy similar a si el precio del petróleo subiera a, digamos, 120 o 140. Es cierto que ese es un costo de insumo para absolutamente todo, pero a menos que los ingresos estén aumentando a un ritmo muy sustancial, eso va a largo plazo o a mediano plazo, va a reducir la actividad económica. Y porque la cantidad que tienes que pagar por la gasolina, por ejemplo, va a ocupar una parte mucho más grande de tu sueldo. Y entonces tienes menos para comprar las otras cosas. Así que las otras cosas bajan de precio. Así que cuando miras la canasta completa de bienes, no es necesariamente una certeza de que toda la canasta suba. Entonces, ¿cuáles son tus opiniones sobre los aranceles que se están proponiendo, asumiendo que se implementen y cómo eso impactará esa canasta de bienes o quizás más importante el IPC o ¿y a qué presta más atención la Reserva Federal? ¿Es el núcleo? Sí, está bien. Sí,
Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con tu evaluación, George, y señalaré lo que pasó la última vez. Así que, de nuevo, estamos teniendo una especie de momento de déjà vu, ¿verdad? De hecho, pasamos por esto en 2018 y 2019. Si miras el IPC de ese entonces, estaba alrededor del 2%, en realidad un poco más bajo, así que no parecía tener un gran impacto en la inflación general de precios al consumidor. Parece que tuvo un impacto notable en el crecimiento, ¿verdad? Todo el mundo no tenía idea de lo que estaba pasando. Y así las empresas se replegaron, hubo menos inversión. Y eso pareció frenar la economía. Ahora, la gente mira hacia atrás en ese periodo de tiempo y ha hecho muchos estudios solo para averiguar cuál fue el impacto en los precios de esos aranceles. Y hay un equipo de investigadores que recopiló más de 100,000 precios en línea solo para tratar de averiguar, ya sabes, cuál es su inflación, ya sabes que o no. Y hablando en términos generales, no hubo algunos. Artículos como las lavadoras realmente subieron de precio. Pero solo mirando el nivel de los precios al consumidor, como mencionaste, George, el nivel en general de inflación de precios realmente no subió. Lo que parece que sucedió es que sí, había un precio de arancel que tenía que ser pagado por alguien. Fue pagado por las empresas importadoras, así que los márgenes de las empresas se contrajeron y no trasladaron esos precios a los consumidores. Así que eso podría pasar esta vez. No lo sé. Una de las cosas que escucho mucho es que muchas empresas sienten que los consumidores están agotados. Así que no sienten que puedan aumentar los precios más. Y también señalaré que las ganancias corporativas han sido bastante saludables en los últimos años. Así que lo que podríamos ver es ese tipo de reequilibrio de la economía donde los consumidores, los productores, las empresas tienen menores ganancias. El gobierno recauda más ingresos por aranceles y tal vez eso se gaste en otros lugares. Recortes de impuestos a los agricultores o para pagar la deuda. Así que creo que eso podría ser lo que suceda esta vez. Ahora, para ser claros, los aranceles esta vez parecen ser mucho más grandes que la última vez. ¿Sí? Por eso estoy luchando por un arancel global en todas partes. Así que no lo sé, definitivamente. Hay un potencial para que los precios aumenten. Pero de nuevo, es el nivel de precios más que la tasa de cambio en lo que me enfocaría. Así que ahí sí. Sí, cuando tus márgenes son, digamos, del 10%, puedes soportar un arancel del 2%, pero no puedes soportar un arancel del 25%. Esa es una gran diferencia. ¿Crees que el dólar tuvo algo que ver con eso? Porque no tengo el gráfico frente a mí, pero creo que el dólar estaba subiendo. Así que hice un video sobre eso el otro día, que el dólar sube hasta cierto grado. Eso podría compensar completamente el arancel, porque a ese productor chino no le importa su ganancia en dólares, a ellos solo les importa su ganancia en yuanes. Hola chicos, quiero invitar personalmente a cada uno de ustedes a asistir al Rebel Such a Capitalist, That's in Live de este año. Esta es la increíble conferencia que organizo anualmente. Eso te ayuda a construir un portafolio, a prueba de balas. Y ayúdame a aumentar tu libertad personal y tu libertad, y también te ayuda a aumentar el tamaño de tu red. En otras palabras, tienes la oportunidad de conocer a muchas personas con ideas afines, compañeros, capitalistas rebeldes. Sí, en Orlando, el 23 de mayo. Los oradores anteriores han incluido a personas como Robert Kiyosaki, Ron Paul, Peter Schiff, Mike Maloney, Lynn, Alden, por nombrar algunos. Así que para conseguir tus boletos lo antes posible y para averiguar quién estará hablando en el Rebel Capitalist Live de este año, puedes visitarlo en rebelcapitalistlive.com. Y solo un pequeño dato interno, si compras tus boletos más pronto que tarde, puedes obtener un descuento, porque a medida que nos acercamos más y más al evento, los boletos suben de precio. Así que no esperes. Ve a rebelcapitalistlive.com ahora mismo y consigue tus boletos. Y nos veremos en Orlando del 23 al 25 de mayo.